Imagina una sala iluminada solo por antorchas parpadeantes, con columnas de mármol que reflejan un brillo enfermizo. Al centro, la mesa se extiende como un altar pagano donde la locura y el poder se entrelazan. Calígula, el emperador de Roma, no solo preside el banquete, él es la tormenta y el relámpago que se avecina. Los invitados, un selecto grupo de nobles y cortesanos, beben vino tinto, cuyo sabor amargo se mezcla con el miedo y la expectación. Esta no es una simple cena, es un ritual donde el placer se convierte en terror. Y cuando la orgía comienza, la sangre corre, no solo por el vino derramado, sino por las venganzas y traiciones que Calígula maneja como un titiritero sádico. ¿Quieres conocer el oscuro desenlace de estos banquetes secretos que marcaron la historia? Antes de que continúe, suscríbete y prepárate para adentrarte en una Roma que pocos se atreven a contar. Porque aquí, el poder se bebe hasta la última gota, y los cuerpos caen como sacrificios. El relato arranca con un grito desgarrador, un corte que se abre en la piel y en el alma del imperio. Un senador ha osado desafiar al emperador y ahora paga el precio en carne viva. Pero no es solo un castigo físico, es la humillación máxima, pública y despiadada. Mientras la sangre mancha el mármol y el vino se mezcla con lágrimas y sudor, Calígula observa con una sonrisa que hiela la sangre. Sabe que el terror alimenta su reino más que cualquier ejército. La historia que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón, porque en estas orgías no solo se celebra el exceso, sino la crueldad del poder absoluto y la decadencia de un imperio condenado a caer. Si creías que lo que viste en la primera escena era pura locura, espera a conocer el trasfondo que la convirtió en rutina en la corte de Calígula. Roma no era solo la ciudad de mármol y grandeza que nos enseñan los libros. Era un pozo oscuro donde el poder se mezclaba con la paranoia y la violencia más salvaje. Calígula, el autoproclamado dios en la tierra, había convertido sus banquetes en una cacería humana disfrazada de celebración. Lo que para algunos era una fiesta, para otros era una sentencia de muerte anticipada. Los invitados no eran simples espectadores, sino piezas en un tablero macabro, nobles que habían conspirado, soldados que dudaban, y cortesanos ambiciosos se sentaban alrededor de aquella mesa esperando, temiendo el instante en que el emperador decidiera quién viviría para seguir disfrutando y quién caería como sacrificio en su altar de sangre. Las copas rebosaban vino, pero no era el único líquido que manchaba las túnicas. El sudor frío de la ansiedad, el miedo contenido y la traición silenciosa impregnaban el aire. El sarcasmo de Calígula se colaba en cada brindis, por la lealtad eterna, hasta que decida que no lo es, y con cada palabra, una amenaza disfrazada de broma cruel. Esa era la realidad tras los muros del Palacio Imperial, donde la sangre corría libre y la muerte se servía como plato principal. Pero, ¿qué llevó a un hombre a ser así? La respuesta no está solo en la locura que la historia le atribuye, sino en la mezcla letal de poder absoluto, traiciones constantes y un alma que había sido consumida por la sombra de sus propios demonios. Calígula no siempre fue el emperador que Roma temió y odió hasta la médula. Hubo un tiempo, muy breve, en que el joven César parecía ser solo un niño más en la nobleza romana, un heredero destinado a brillar bajo la sombra de Augusto y Tiberio. Pero esa sombra, tan protectora como asfixiante, fue la primera grieta en el alma de Calígula. El joven fue testigo de asesinatos, traiciones y juegos de poder que no perdonan ni a los hijos de la nobleza. Y, como suele pasar con los traumas, lo que no se sana, se transforma en veneno. Cuando finalmente Calígula subió al trono, Roma esperaba un nuevo amanecer, una continuación del legado augusteo. En cambio, encontraron un hombre que parecía haber hecho un pacto con la locura, o peor, que simplemente abrazaba sin vergüenza la brutalidad y la extravagancia más desmesurada. Sus banquetes, que a simple vista parecían excesos de un joven emperador rico y sin límites, eran en realidad una expresión macabra de su poder y paranoia. Aquellas orgías secretas eran verdaderos teatros de la crueldad. Imagina una habitación donde los candelabros no solo iluminaban rostros ansiosos,
sino también los cuchillos escondidos bajo las túnicas, donde el vino dulce se mezclaba con el veneno y la carne humana se convertía en trofeo o escarmiento. Aquí no había reglas ni moral. Calígula ejercía su poder como un dios oscuro, decidiendo quién disfrutaba del placer y quién sufría el tormento. Los nobles, que en otras cortes podrían ser aliados, eran en Roma simples piezas de ajedrez a mover o sacrificar según la voluntad del emperador. Las orgías de Calígula no eran solo fiestas, eran un espectáculo donde la sangre era el verdadero invitado de honor. Cuentan las crónicas que en más de una ocasión el emperador hizo que sus invitados se enfrentaran en duelos a muerte solo para entretenerse mientras bebía su vino con esa sonrisa helada casi burlona que parecía decir: ¿quién será el siguiente? La atmósfera estaba cargada de un humor oscuro, esa ironía cruel que solo un hombre que sabe que puede matar con un gesto puede permitirse. Pero no todo era espectáculo vacío. Detrás de cada banquete sangriento había una razón estratégica, una purga disfrazada de desenfreno. Calígula sabía que el poder absoluto es frágil, que un solo enemigo escondido en las sombras puede derribarte en un suspiro. Por eso, esos banquetes eran también tribunales de justicia letal, donde se sentenciaba a traidores y enemigos disfrazados de amigos. La historia documenta casos donde senadores desaparecían después de un brindis, y sus cuerpos nunca volvían a verse. Aún así, la crueldad del emperador tenía un toque irónico, casi teatral. En una ocasión, dicen que invitó a un noble acusado de conspirar contra él a un banquete, y, en medio de la celebración, hizo que le sirvieran un plato de plomo fundido, símbolo del castigo reservado para los traidores. Que este banquete sea el último recuerdo de tu lealtad, pronunció con voz baja, mientras el noble palidecía y el silencio caía como una losa en la sala. Ese tipo de actos muestran que Calígula no solo buscaba matar, sino humillar, exhibir el poder absoluto como una mezcla de terror y grotesco. Es fascinante, y a la vez aterrador, como estos actos de crueldad extrema eran también herramientas políticas, porque en Roma, más que la fuerza bruta, era la capacidad de aterrorizar lo que aseguraba el trono, y Calígula entendió a la perfección esa fórmula macabra. Sus orgías no eran simples excesos, eran demostraciones de fuerza, advertencias en carne viva para cualquiera que pensara desafiar su reinado. Cada gota de sangre derramada era un recordatorio de que el poder se mantendría solo a costa de la destrucción y la humillación de sus enemigos. Pero, por supuesto, ningún banquete imperial estaría completo sin la mezcla inevitable de la decadencia y la locura personal del emperador. La historia nos dice que Calígula disfrutaba no solo de la muerte ajena, sino de la extravagancia sádica, nombrar cónsul a su caballo, pasear desnudo por los pasillos del palacio, y lanzar carcajadas desquiciadas mientras sus invitados temblaban. Esa mezcla de crueldad y ridículo hace que su figura sea tan fascinante como aterradora, un hombre que convirtió el poder en un circo sangriento donde la muerte era solo uno más de los entretenimientos. Ahora que sabes cómo Calígula tejía su red de terror y locura, es momento de adentrarnos en uno de los episodios más escalofriantes y poco conocidos de sus banquetes secretos donde el placer y el horror se fundían en una sola experiencia, porque en la Roma de Calígula, la línea entre la vida y la muerte era tan fina como el filo de un cuchillo, y él, con su sonrisa irónica, la cruzaba a voluntad. Uno de los invitados más desafortunados fue Lucio, un senador joven y ambicioso que creyó poder jugar con las reglas del poder sin pagar el precio. Lucio había osado murmurar críticas veladas contra el emperador, pequeñas sombras que Calígula no dejó pasar. En una ocasión, durante un banquete especialmente fastuoso, la música se detuvo abruptamente y el murmullo se tornó en un silencio tenso. Calígula, vestido con una túnica bordada en oro y con una corona de laurel desafiantemente torcida, se levantó lentamente y alzó su copa hacia el cielo. «Brindemos», dijo con voz firme, «por la lealtad y por la traición que nos da vida». Con un gesto teatral, ordenó a sus guardias que trajeran a Lucio, quien apareció temblando entre los invitados. El emperador no necesitó decir mucho, su mirada afilada fue suficiente para congelar el corazón de todos. En ese momento, el banquete cambió su curso,
Las risas se apagaron, el vino dejó de fluir, y el aire se cargó de una electricidad oscura. Calígula se acercó a Lucio y, con voz baja pero clara, recordó a todos por qué la traición era el pecado más grave. Entonces, sin perder la compostura, mandó traer un recipiente con plomo fundido, ese mismo metal que había moldeado armas y monedas, pero que ahora se convertiría en el instrumento de la justicia imperial más cruel. Que este símbolo de poder y peso recuerde a todos que la traición aplasta incluso las almas más valientes. El plomo candente fue derramado lentamente sobre las manos de Lucio, que gritó con una mezcla de dolor insoportable y desesperación, pero para Calígula, ese grito era una melodía de autoridad, la manifestación máxima de su reinado despiadado. Mientras el senador se retorcía en agonía, el emperador se permitió una sonrisa irónica y comentó en voz alta: nada como un pequeño recordatorio para no olvidar a quien servimos realmente. Los invitados quedaron paralizados, algunos con horror, otros con una mezcla de fascinación y miedo que les recordaba que el banquete podía acabar para cualquiera en cualquier momento. Era un juego macabro, un teatro cruel donde la vida se medía en segundos y la traición tenía un precio que ninguna riqueza podía pagar. Pero más allá del acto en sí, lo que impactaba realmente era la atmósfera que Calígula creaba, una mezcla de poder absoluto, crueldad y un humor negro que hacía que incluso la muerte pareciera una broma pesada. Era el reinado de la ironía cruel, donde el poder se exhibía no solo con fuerza, sino con un desprecio casi artístico hacia la vida humana. Así terminaban muchos de sus banquetes secretos, no con música y festejos, sino con sangre, miedo y un recordatorio brutal de que en Roma, bajo el mando de Calígula, la traición no tenía clemencia ni redención. Mientras el eco de los gritos de Lucio se apagaba entre las paredes del palacio, la sombra del miedo se extendía como un veneno invisible por toda Roma. Pero para Calígula, ese miedo no era solo un arma, era su corona, su tesoro más preciado. Los banquetes sangrientos se convirtieron en la propaganda silenciosa que mantenía a los nobles y senadores bajo su control absoluto, recordándoles que cualquier acto de deslealtad era una sentencia de muerte disfrazada de fiesta. Pero, ¿qué hacía que este hombre, al borde de la locura o quizá más allá, se deleitara en tales atrocidades? La historia sugiere una mezcla tóxica de poder sin límites, paranoia extrema y una profunda necesidad de demostrar que, aunque su mente y cuerpo pudieran ser humanos, su voluntad era divina e implacable. Calígula no solo gobernaba Roma, la atormentaba, la desgarraba y la moldeaba a su imagen, cruel, impredecible y, sobre todo, temible. Sus banquetes no eran simplemente lugares de exceso, eran laboratorios de terror psicológico donde cada gesto, cada mirada y cada acto tenían un propósito calculado. Invitados que llegaban con la esperanza de ganarse un favor salían con la certeza de que el siguiente podía ser el último. Se dice que incluso sus más fieles aliados dormían con un ojo abierto, conscientes de que la próxima invitación podía ser su funeral. Sin embargo, no todo era sangre y miedo. En medio de esta espiral de violencia, Calígula desplegaba un humor negro que rozaba lo macabro. Sus comentarios sarcásticos y burlas despiadadas eran su manera de mostrar que estaba siempre un paso adelante, que ni siquiera la muerte podía sorprenderlo. Para él, el poder era un juego cruel y la ironía su arma favorita. Y mientras Roma se hundía en esta mezcla letal de decadencia y tiranía, el pueblo común miraba desde lejos, con miedo y desconcierto, como su ciudad, la eterna Roma, se transformaba en el escenario de una pesadilla gobernada por un hombre que no conocía límites ni piedad. Mientras los ecos de las orgías sangrientas de Calígula resonaban en los pasillos del palacio, otro detalle inquietante emergía entre la bruma de la historia: la manera en que la locura del emperador no solo devastaba a sus víctimas directas, sino que corroía lentamente el tejido mismo del poder romano. Porque en un imperio donde la lealtad era una moneda más frágil que el cristal, las acciones de Calígula sembraban semillas de traición y desconfianza incluso entre sus más cercanos. Imagina la escena: una sala opulenta, iluminada por cientos de antorchas, decorada con mármoles y sedas,
pero donde el ambiente es tan denso que parece pesar como una losa. Los invitados, nobles y oficiales, se sientan a la mesa, no para compartir un banquete común, sino para ser observados como presas en una jaula dorada. El emperador, con su mirada inquietante y sonrisa torcida, los examina uno a uno, calculando quién será el próximo en caer. El vino corre libre, pero no es el alcohol lo que intoxica a los presentes, es el terror sutil, esa paranoia invisible que transforma cada susurro en una amenaza y cada gesto amistoso en una conspiración. Calígula juega con ellos como un titiritero cruel, y ellos, atrapados en su juego macabro, intentan desesperadamente mantener la máscara de la lealtad mientras el miedo carcome sus almas. Y en ese juego de sombras, la crueldad se vuelve espectáculo, y el espectáculo, una herramienta de poder. Las orgías de sangre no solo eran momentos de barbarie, sino manifestaciones simbólicas de un poder que se negaba a ser cuestionado. Cada ejecución, cada tortura en esos banquetes, era una advertencia a todos los que osaran desafiar al emperador. Pero lo más aterrador no era solo la violencia física, sino la destrucción psicológica. El miedo constante y la incertidumbre convertían a la corte en un hervidero de sospechas, traiciones y desesperanza. Nadie podía confiar en nadie, y cada día era una batalla no solo por la supervivencia, sino por mantener un mínimo de cordura en un entorno donde la locura era ley. A pesar de todo, o quizá por eso mismo, Roma seguía siendo la joya del mundo antiguo, pero bajo la superficie brillante se escondía un imperio al borde del colapso, consumido por la sombra de su propio tirano, y mientras Calígula seguía su reinado de terror, el futuro de Roma pendía de un hilo, sostenido solo por la esperanza, frágil como un suspiro, de que algún día la razón y la justicia volvieran a reinar. Pero, como toda tragedia digna de la Roma imperial, el reinado de Calígula estaba condenado a ser efímero. El hombre que se creía Dios viviente, que había convertido sus banquetes en orgías de sangre y terror, estaba destinado a caer víctima de la misma locura y paranoia que había desatado, porque en la Roma antigua, donde el poder es una llama ardiente que consume todo a su paso, nadie podía reinar sin ser devorado por el fuego que encendía. Las intrigas palaciegas se volvieron un veneno silencioso. Los senadores que una vez temblaban ante el poder de Calígula comenzaron a conspirar, no con esperanza, sino con desesperación. Sabían que el imperio no podía soportar más esa danza macabra de violencia y caprichos crueles. El emperador, ajeno o quizá consciente de su destino, siguió empeñado en demostrar que era invencible, que ni la muerte misma podría silenciar su legado de terror. Fue en medio de este clima de tensión y miedo que surgió la traición definitiva. Un grupo de guardias pretorianos, cansados de ser marionetas en el teatro sangriento de Calígula, urdieron un complot para acabar con su tiranía. La noche en que todo cambió, mientras el emperador celebraba otro de sus decadentes banquetes, la conspiración se ejecutó con precisión mortal. La escena fue tan rápida como brutal. Calígula, sorprendido, no tuvo oportunidad de alzar su habitual sonrisa sarcástica. Su reinado de horror terminó con el frío filo de las dagas de quienes alguna vez fueron sus protectores. Pero incluso en su caída, su sombra siguió proyectándose sobre Roma, recordando a todos que el poder sin límites es una bomba de tiempo que explota con violencia inevitable. Los banquetes sangrientos cesaron, pero las cicatrices quedaron. Roma herida y desgarrada empezó un lento proceso de sanación mientras el recuerdo de Calígula se convirtió en leyenda negra, un ejemplo sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se viste con la toga del poder absoluto. Tras la caída de Calígula, el eco de sus orgías de sangre y banquetes infernales no desapareció, más bien, se transformó en un oscuro legado que recorría los rincones de Roma como un susurro aterrador. Los ciudadanos, aunque aliviados por el fin del tirano, se encontraban atrapados en un limbo entre el miedo persistente y la necesidad urgente de reconstrucción, porque, aunque el hombre había muerto, sus acciones habían marcado a la ciudad y a sus habitantes de una manera que ningún historiador olvidaría. Los relatos sobre esos banquetes secretos, donde la lujuria y la muerte bailaban al compás de la locura imperial,
se convirtieron en advertencias para las generaciones futuras. La nobleza, aún temblando por las heridas recientes, aprendió a leer entre líneas las señales del poder. No era suficiente con ser leal, había que sobrevivir al humor cambiante de quien tenía la autoridad para decidir la vida y la muerte con un simple gesto. Sin embargo, la historia, siempre con su amor por la ironía, no dejó que la Roma post-Calígula olvidara que el poder, incluso en manos más razonables, podía ser un monstruo disfrazado de toga. El sucesor de Calígula, aunque menos cruel y más calculador, tuvo que lidiar con el legado de miedo y desconfianza que su antecesor dejó como herencia envenenada. Imagina a este nuevo emperador caminando por los pasillos del palacio, con la sombra de Calígula pendiendo sobre sus hombros, como una pesada cadena invisible que recordaba que cualquier paso en falso podría desencadenar el caos. Los banquetes volvieron, sí, pero esta vez revestidos con una fachada de respeto y decoro, aunque en el fondo, la tensión y la vigilancia no disminuyeron. Y es que en Roma, la política era un teatro en el que la sangre podía brotar bajo el manto de la civilidad. La historia nos muestra que incluso el más calculador de los líderes debía mantener un ojo en sus aliados y otro en sus enemigos, porque la línea entre amigo y traidor era tan fina que un suspiro podía ser suficiente para cruzarla. Así, mientras la ciudad comenzaba a recomponerse, las cicatrices de las orgías de sangre de Calígula seguían palpables, un recordatorio constante de que la gloria y la barbarie podían ir de la mano en el corazón del Imperio Romano. La Roma que emergía tras el caos de Calígula era un lugar donde la desconfianza y la paranoia no se habían evaporado, se habían enquistado, como una infección silenciosa que minaba los cimientos mismos del imperio. Los banquetes secretos seguían celebrándose, aunque sin la grotesca violencia que había caracterizado a su predecesor. Pero eso no significaba que la política romana fuera menos despiadada. La sangre, aunque menos literal, seguía corriendo bajo la superficie. El nuevo emperador, consciente de que la historia no perdona ni olvida, manejaba su poder con una mezcla de cálculo frío y teatralidad. Sabía que el espectáculo era necesario para mantener el control, pero también que debía evitar caer en la locura que había consumido a Calígula. La ironía era que, en un imperio tan vasto y complejo, la estabilidad dependía de que el gobernante no solo fuera temido, sino también respetado y, en cierta medida, admirado. Los conspiradores que una vez creyeron que podían devolver a Roma a la normalidad tras la caída del tirano, pronto descubrieron que el monstruo no estaba en un solo hombre, sino en el sistema mismo. Las intrigas, las traiciones y la lucha por el poder continuaron, adaptándose, evolucionando, convirtiéndose en una danza macabra que parecía no tener fin. Y mientras la corte romana se sumergía en esta continua batalla silenciosa, el pueblo común observaba desde las sombras, consciente de que su destino estaba ligado a las decisiones que se tomaban en esas habitaciones cerradas y bañadas en oro. Las orgías de sangre de Calígula se convirtieron en leyenda negra, sí, pero también en un recordatorio de que la verdadera barbarie a veces no necesita exhibirse con sangre para ser igualmente mortal. Así, Roma avanzaba, un gigante herido pero imponente, llevando consigo el peso de su historia, la gloria de sus conquistas y la sombra eterna de sus excesos. Porque en este vasto imperio, la línea entre civilización y salvajismo era tan delgada como la cuchilla de una daga, y cada banquete, cada discurso, cada decisión podía ser la chispa que encendiera otro incendio de sangre y poder. A medida que Roma avanzaba hacia el ocaso de aquel turbulento periodo, quedó claro que el verdadero legado de Calígula no era solo la brutalidad ni las orgías sangrientas, sino el recordatorio mordaz de que el poder absoluto es un veneno que corroe hasta las almas más firmes. En los corredores del poder, la desconfianza se había convertido en moneda corriente, y la política, en un juego de espejos donde nadie sabía ya quién reflejaba la verdad y quién la mentira. Los sucesores de Calígula aprendieron, a la fuerza, que mantener la apariencia era tan vital como el propio poder. Sus banquetes, aunque menos sangrientos, seguían siendo escenarios de manipulación y vigilancia, donde cada sonrisa podía ocultar una daga y cada brindis, una sentencia disfrazada, porque en Roma,
El protocolo era la cortina que ocultaba la feroz lucha por la supervivencia política. El pueblo, por su parte, se debatía entre la fascinación y el temor. Las historias de aquellas noches infernales se transformaban en cuentos oscuros que circulaban en tabernas y mercados, mezclando realidad y leyenda, dando forma a un mito que aún hoy nos cautiva por su mezcla de horror y decadencia. Era una advertencia eterna. El poder sin límites desata lo peor del ser humano, y las orgías de sangre de Calígula eran la prueba más cruda y descarnada de ello. Y así, mientras las sombras del pasado seguían acechando, Roma se preparaba para un futuro incierto, marcada para siempre por la cruel ironía de que, a veces, la historia no es más que un banquete sangriento servido en la mesa de los tiranos. Y así llegamos al final de este oscuro viaje por los banquetes secretos de Calígula, donde la sangre no solo era derramada, sino también usada como símbolo del poder absoluto, del terror y de la locura desatada. El emperador que creía ser un dios, terminó siendo un monstruo que consumió no solo a sus víctimas, sino también a sí mismo y al alma misma de Roma. Pero no te confundas, esta no es solo una historia de crueldad sin sentido, sino una advertencia que resuena a lo largo de los siglos, porque en el fondo, las orgías de sangre no son solo episodios aislados del pasado, sino reflejos de un ciclo eterno donde el poder mal administrado corrompe, destruye y condena. Nos muestran que detrás de las máscaras de grandeza y gloria, a menudo se esconden las más profundas sombras de la naturaleza humana. Si has llegado hasta aquí, te invito a que reflexiones sobre el poder que observamos hoy, en nuestras propias sociedades, en nuestros propios gobiernos y líderes. ¿Cuánto de aquella barbarie antigua ha cambiado realmente? ¿Y cuánto permanece, disfrazado de otras formas? Suscríbete para seguir explorando juntos las historias que nos revelan la verdad incómoda, con el mismo rigor, dramatismo y ese toque irónico que hace que no puedas dejar de escuchar. Porque la historia no es solo un relato del pasado, es una guía para entender nuestro presente y prevenir los horrores que no debemos permitir que se repitan. Gracias por acompañarme en este recorrido por las orgías de sangre de Calígula. Nos vemos en el próximo capítulo.